Eclipses, espiritualidad y magia. Artículo original de H. Villavicencio, Mario Elfarce y de I. Alejandro Virgilio. Resumen. Desde la antigüedad los eclipses son algo temido por la humanidad. La desaparición de una de las luminarias, Sol o Luna, era completamente inexplicable para los primeros seres humanos, por lo tanto causal de temor reverencial a los dioses y vinculado a su lucha contra las fuerzas que deseaban destruir la vida creada por ellos. Con el avance del conocimiento humano se desarrolló la astrología, lo que a su vez llevó a que eventualmente se pudiera determinar el ciclo en que estos ocurrían y así ir perdiendo el temor. La combinación de un estudio tanto mítico como astrológico nos permite comprender el impacto de los eclipses tanto en la vida personal como en la magia y espiritualidad, donde podemos ver que aunque el hombre moderno ya no les tema, siguen siendo un asunto delicado. Historia y mitología. Analizaremos la historia y mítica que existe tras los eclipses en contexto tanto histórico como geográfico. Esto con fin de entender cómo diferentes culturas a lo largo del planeta han percibido y lidiado con estos. Podemos hallar referencias a los eclipses en Mesopotamia, como la que nos describe Reiner. El eclipse de luna, en particular, siguió siendo un evento aterrador, cuyas horribles predicciones tuvieron que evitarse mediante ritos penitenciales, incluida bajo los reyes sargónidas en los siglos VIII y VII antes de nuestra era, la instalación de un rey sustituto. Este rey sustituto reinó durante 100 días y luego fue ejecutado, asumiendo así la desgracia y la muerte presagiadas para el rey. Esta medida fue basada en las condiciones expuestas en el Enuma, Anu, Enlil. Cabe destacar que esta no fue una práctica única o local, sino algo presente en el antiguo Medio Oriente y otras zonas. Esta era una práctica habitual en Medio Oriente para asegurar el bienestar del rey, en que el falso rey, Sarpui, recibía una serie de ritos mágicos para asegurarse que recibiera todo el mal que correspondía al verdadero rey, que a su vez se hacía pasar por un granjero. Entre las medidas se incluía una reina falsa para proteger a la verdadera. También nos indica Reiner, lo temidos que eran los eclipses como malos augurios, recalcando los ritos expiatorios que se realizaban para los eclipses lunares. La relación entre eclipses y la muerte del rey se puede hallar también en registros hititas, como lo señala en sus argumentos Collins. Aún en la lejana y antigua China podemos hallar registros respecto a los efectos sociales y políticos de los eclipses en los Anales del Bambú, donde se refiere el cambio de la dinastía Chang a la Zhou como efecto de un eclipse. En la mitología de Rumanía se creía que los eclipses eran producto de que un hombre lobo ascendía al cielo y de una mordida comía parte o la totalidad del sol o la luna. Los dacios, antiguos habitantes de Rumania y ancestros de los actuales rumanos, lanzaban flechas al cielo durante un eclipse solar como parte del culto al dios Gebeleithis, dios dacio del trueno y los horizontes, bajo la creencia que espíritus malignos comían al sol durante los eclipses y lo que se buscaba era dispersar con las flechas dicha amenaza y así poder restablecer al sol. Mitos similares se encuentran vinculados a coyotes, serpientes, pumas o criaturas sobrenaturales. Aunque aborígenes canadienses y esquimales creen que los eclipses se debían a que el sol o la luna estaban cambiando de posición para ver mejor hacia la Tierra. Varias tradiciones atribuyen a los eclipses lunares y solares el hecho de afectar a los acontecimientos humanos y naturales. Los mayas consideraban a Itzamna como la deidad suprema o dios sol, padre de la vida, la salud, y a Ixchel, su esposa, la diosa luna, venerada por su vínculo con la fertilidad, el embarazo y el parto. Entre los pobladores de distintas regiones de Guatemala y los mayas de Yucatán, existía la creencia de que estos acontecimientos celestes no eran otra cosa que las peleas conyugales de esta pareja astronómica. Desde la perspectiva de los tzutujiles de Santiago Atitlán, Solola, el eclipse se producía bajo el ataque de un enorme murciélago quien buscaba alimentarse del sol para apoderarse de su brillo. De ahí que los indígenas, cada vez que se producía uno de estos fenómenos, hicieran sonar sus matracas, golpear elementos de hierro o madera, con el fin de ahuyentar al gigantesco animal que intentaba consumir su brillantez, práctica que se transformó en una costumbre a fin de poder ayudar a los astros a defenderse de las fuerzas de la oscuridad. Los garífunas, grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes caribeños y arahuacos originarios de varias regiones del Caribe conocidos como Garinagu, indios negros, caribes negros o Black Caribs, quienes residen en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, San Vicente y Estados Unidos,
creían que los eclipses se producían como resultado de la lucha entre el bien y el mal, siendo un gigantesco pez quien engullía al sol o la luna. Hecho que de por sí se consideraba negativo ya que representa el triunfo del mal sobre las fuerzas benefactoras. Es justamente por este hecho que se cree que durante las horas de eclipse las fuerzas demoníacas están libres en la Tierra causando daño. Según lo relatado por Eric Fernando García, eran justamente las embarazadas quienes usaban cintas rojas en sus vientres para prevenir la deformación de sus hijos o portar cruces para evitar que ingresara a sus vientres el mal. En los pueblos Huehuetenango y Solola, región noroccidental y suroccidental de Guatemala respectivamente, los pobladores suelen tocar tambores de guerra con el fin de ahuyentar a las fuerzas la oscuridad y ayudar a la luz en su lucha contra ellas. De esta creencia se adopta la necesidad de rociar las puertas de las casas con agua bendita a fin de detener el avance de la negatividad sobre sus vidas y evadir la desgracia. Por todo lo anterior, los eclipses han sido considerados sinónimo de cataclismos y desgracias naturales, quienes también acarrean tifones, huracanes, inundaciones, terremotos y guerras. Según el hinduismo, los eclipses atraen malos augurios y por esta misma razón los templos de devoción religiosa se cierran y sus practicantes solo se dedican a hacer mantras de protección y ayunos prolongados. El Chichapatri establece que todas las actividades rituales se deben detener y solo el nombre de Dios debe ser venerado en el momento que se produce un eclipse, a fin de orar por la liberación del sol o la luna. Muy distinta de la perspectiva que tienen los budistas, quienes creen que durante los eclipses lunares se multiplica por 700.000 y el karma de las acciones positivas y durante los eclipses solares en 100 millones. Por lo que se recomienda realizar actividades compasivas como cualquiera que involucre colaboración social, ayudar a personas enfermas, mayores de edad, personas necesitadas, proteger y liberar animales que estén en riesgo de muerte o en situaciones de sufrimiento, cuya práctica conlleva como resultado el aumento del mérito espiritual y el desarrollo del amor, la compasión y el altruismo. No obstante lo antes mencionado, de igual manera es común que las actividades rituales queden relegadas y solo se realicen prácticas de protección como mantralizaciones de Chenrezig, Amitabha, mantra de las 100 sílabas de Vajrasattva, Tara Verde, Bhagavaguru y la plegaria de aspiración de Samantabhadra Kunzamonilam. Esto ligado a la creencia tántrica de que el microcosmos, nuestro organismo, se ve afectado por los movimientos del macrocosmos, los cuerpos celestes. Teoría que está fundamentada en el efecto de las radiaciones solares y lunares que gobiernan los canales energéticos sutiles de nuestro cuerpo, ya que el Sol y la Luna irradian diferentes tipos de energía que nos permite sustentar nuestra vida y la de nuestro entorno. Por tanto, al existir una interrupción de estas vertientes energéticas, durante los eclipses, sus efectos también pueden hacerse patentes. De aquí que desde la perspectiva de la medicina tibetana se entienda el comportamiento de los animales quienes vuelven a sus madrigueras o aquellas personas que sean susceptibles puedan sufrir ataques epilépticos o crisis nerviosas. Inclusive, se cree que seres sutiles, elementarios, mueren durante los eclipses producto de la tensión o el abandono de las energías solares, ya que su fuerza vital puede verse debilitada. De acuerdo a la cosmogonía budista tántrica, las energías perdidas durante un eclipse no pueden ser recuperadas, lo que se manifiesta como una reducción gradual de los 5 elementos, quienes se ven afectados por igual. Por tanto, las medicinas y alimentos pueden reducir su efectividad durante estos días, debido a la reducción energética de los elementos inmanentes en ellos. De lo anterior, es justamente el por qué se crea esencial recitar mantras, a fin de disminuir su impacto y para ayudar a preservar la continuidad de las energías elementales y retardar su proceso de degeneración. Citando al Lama de Agua Rinpoche. Durante un eclipse, la oración del Dharma es el método especial para no desperdiciar la energía del elemento que es el soporte de todos los seres. En el Islam, si bien es cierto su interpretación no es negativa, se cree más bien que sea el reflejo del poder y majestad de Alá. Por tanto toda su creación está supeditada a su voluntad. Este oscurecimiento momentáneo solo es un recordatorio del día del juicio, así como se revela en algunos pasajes del Corán. Alá es Él, quien creó el sol, la luna y las estrellas, todos, gobernados por leyes bajo su mandamiento. Ahora bien, desde la perspectiva de los versos del Corán, los eclipses son signos de importancia ya que anuncian el advenimiento de la próxima resurrección. Pregunta: ¿cuándo será el día de la resurrección?
Cuando la vista quede deslumbrada, se eclipse la luna, y el sol y la luna se reúnan, en ese día el hombre dirá, ¿a dónde escapar? Inclusive en el Nuevo Testamento, se hace alusión a la importancia de estos eventos astronómicos como la anunciación de la segunda venida de Jesús. Según explica Luigi Fussi, en las civilizaciones antiguas existía una relación religiosa especialmente relevante entre los seres humanos y la luna. Esta relación entró en crisis dramáticamente cuando la luna comenzó a eclipsar, fenómenos que eran considerados anormales dada su rareza y sus desconocidas causas. De aquí que los eclipses lunares, y los solares, fueran interpretados como un signo de la ira de la divinidad lunar, y fue justamente gracias a estos fenómenos que el hombre comenzó a estudiarlos en profundidad para poder entenderlos, como lo harían posteriormente griegos y latinos. Según Diodoro Sículo, los eclipses fueron considerados como presagios, favorables o fatales, dependiendo de sus condiciones. Si bien es cierto desde mediados del siglo III antes de nuestra era, se comprendieron las causas astronómicas de los eclipses, el común denominador de las personas aún los seguían asociando a causas negativas, expresadas en creencias ancestrales muy arraigadas. Fue Homero quien describió a los eclipses como la muerte del astro. Para otros poetas como Minervo, Arquíloco, Estesícoro y Píndaro, la luna había sido robada o arrebatada del cielo. Existía una superstición generalizada sobre los mitos lunares de Circe y Medea que establece que durante la ejecución de los eclipses las brujas de Tesalia eran capaces de atraer o derribar la luna desde las regiones celestes, creencia popular que aparece en pasajes de Aristófanes en donde Strepsiade explicaba a Sócrates cómo se imaginaba comprar los servicios de una bruja de Tesalia, con el fin de posponer sus deudas a pagar a fin de mes. En la literatura latina existen numerosos pasajes que dan fe de la misma creencia sobre los eclipses, donde la luna es desviada de curso bajo la influencia de hechizos mágicos. Plinio recuerda que antes del descubrimiento de las causas naturales del fenómeno, los hombres creían que la luna era víctima del mal y acudían en su ayuda con todo tipo de ruidos. De aquí, la superstición atávica de realizar ruidos violentos, golpear objetos de bronce, tocar cuernos y trompetas, bajo una evidente necesidad ritual para poder liberar a la luna de las influencias de las palabras mágicas proferidas. No muy distinto de las prácticas realizadas por los diversos pueblos indígenas suscritos, quienes realizaban similares ruidos bajo la creencia de que ellos asustarían al monstruo que amenaza con devorar a la luna. Inclusive los romanos creían en esta teoría y recurrían a la misma acción ritual para impedirlo, como lo demuestra los versos de Tibulo, quien dice: el hechizo intenta hacer bajar a la luna de su carro y la arrastraría sin el sonido de los bronces golpeados. Si bien es cierto, fue Sulpicius Gallus quien aclaró los orígenes del fenómeno, los eclipses de luna continuaron cargados de significados nefastos y las prácticas rituales se mantuvieron. De hecho, fue una práctica habitual de los soldados romanos alzar las antorchas al cielo y proferir lamentos, hasta terminado el fenómeno, práctica que no terminó hasta pasado el siglo V de nuestra era y según algunos autores inclusive hasta finales de la Edad Media, quienes practicaron este ritual primitivo que está más allá del tiempo mismo y que une a todas las civilizaciones. A esto se debe sumar la gran cantidad de referencias a la luna y sus diosas presentes en el papiro mágico griego, donde se puede apreciar la convergencia entre la antigua cultura egipcia, la griega alejandrina y culturas de Medio Oriente. ¿Qué es un eclipse? La Tierra se mueve en torno al Sol en su movimiento de traslación en un plano orbital que es conocido como eclíptica, mientras que la Luna se mueve en su propio plano que se encuentra inclinada en 5 grados respecto a la eclíptica. En su movimiento orbital la Luna cruza la eclíptica, lo que provoca que existan 2 puntos teóricos. Nota: un punto teórico es aquel que no representa un objeto físico pero que puede ser calculado como un punto en el espacio, que marcan este paso. Estos puntos son conocidos como los nodos lunares. Estos nodos son conocidos como el nodo ascendente y nodo descendente. En su paso por el nodo ascendente, la Luna pasa del hemisferio sur al norte, asciende desde una perspectiva del hemisferio norte, y en el nodo descendente del hemisferio norte al sur, como se aprecia en la figura. Los nodos pueden ser proyectados sobre la rueda zodiacal, donde se ven siempre opuestos a 180 grados uno del otro. El movimiento de los nodos en el zodíaco se da de manera retrógrada siempre, es decir, avanza contra la dirección natural del zodíaco,
y dan una vuelta completa al zodíaco cada 18.6 años. Los eclipses pueden agruparse para fines predictivos mediante el ciclo de Saros. Este ciclo está conformado por 223 meses lunares, poco más de 18 años, al final del cual tanto la Tierra como la Luna vuelven a su misma posición relativa inicial. La comprensión de este ciclo permitió a los antiguos astrólogos predecir la ocurrencia de los eclipses, sabiéndose además que en cada ciclo hay 84 de estos, distribuidos uniformemente entre solares y lunares. El máximo de eclipses que puede ser vistos en un año calendario es de 7, donde 5 de ellos son solares y 2 lunares. Si se imagina una línea que conecte la Tierra y el Sol por sus centros, los eclipses ocurren cuando la Luna cruza uno de sus nodos en el momento en que éste se encuentra sobre dicha línea imaginaria. Si lo hace entre el Sol y la Tierra, entonces ocurrirá un eclipse solar. Si lo hace en el extremo opuesto, será un eclipse lunar, como se puede apreciar en la figura. Los nodos lunares en astrología. Los nodos lunares son astrológicamente puntos que representan el origen y destino del desarrollo de una persona. El nodo norte o nodo ascendente apunta hacia el futuro, indicando hacia dónde debemos desarrollarnos, las pruebas que debemos enfrentar para poder alcanzar el desarrollo esperado en esta encarnación. Por su parte, el nodo sur o nodo descendente apunta hacia el pasado, indicando los elementos en los cuales se puede apoyar la persona, porque ya han sido desarrollados en encarnaciones previas, para poder desarrollar debidamente su nodo norte. En el proceso de desarrollo natural, el nodo sur debe nutrir al nodo norte de su propia naturaleza, signo y casa, para que éste se pueda desarrollar plenamente. El nodo sur o cola del dragón, al ser territorio conocido, puede generar problemas al crear una zona de confort de la cual la persona no querrá moverse, por lo que habrá reticencia a explorar áreas nuevas. El nodo norte por su parte presenta un desafío, algo que alcanzar, y por lo tanto puede generar ansiedad ante conseguir la meta, o frustración por no lograr en primeras instancias cumplir la expectativa inconsciente que éste genera, lo que usualmente hace que la conciencia se fugue al nodo sur, donde se sentirá en la comodidad de lo conocido. En los nodos lunares se encuentra la respuesta astrológica a las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Además de una guía de cómo desarrollar dicho proceso de modo armónico. William Lyle nos dice que la cabeza del dragón es de la naturaleza de Júpiter y Venus, por tanto afortunada, mientras que la cola del dragón es siempre maligna, de la naturaleza de Saturno y Marte. Los nombres cola del dragón y cabeza del dragón se ven directamente relacionados con el mito de que los eclipses se deben a un dragón que devora al sol o a la luna durante estos. Astrología de los eclipses. Para entender la astrología de un eclipse se debe definir algunos elementos antes. Primero hablaremos de la conjunción. Esto significa que dos planetas se encuentran a una distancia angular muy corta en una carta astral, por definición 0 grados, si bien a esto se le suma el orbe de los planetas. Los autores clásicos atribuyen un orbe a cada planeta. Por su parte, en la astrología moderna se aplica un orbe a los aspectos, es decir, una distancia alrededor de este en la carta astral en la cual podrá interactuar con otros planetas. Como se ve en la figura, debe tenerse en cuenta que el valor del orbe planetario se divide en dos, la mitad de este frente al planeta y la otra mitad tras el planeta. Para el Sol el orbe se considera de 17 grados, mientras que para la Luna de 12.5 grados. Cuando un planeta se encuentra dentro del orbe de otro o sus orbes se sobreponen, se habla de conjunción, es decir, los dos planetas actúan como uno solo. En el caso de los nodos lunares, por ser puntos teóricos no se considera que tengan orbe, por tanto solo cuenta el del planeta con que formen aspectos. El segundo aspecto astrológico a considerar es la oposición. Este aspecto es de 180 grados, es decir, los dos cuerpos se encuentran en extremos opuestos de la carta astral. Las oposiciones son aspectos tensos en que se busca el balance entre dos fuerzas en pugna. Las oposiciones se dan con planetas en signos de igual polaridad, aunque distinto elemento, e igual cardinalidad. En los eclipses podemos ver presentes ambos aspectos como se aprecia en la figura. Un eclipse solar ocurre durante la luna oscura. Nota: en lo cotidiano se le llama luna nueva, no obstante, en términos ocultistas se llama luna oscura, es decir, la conjunción de la luna y el sol, los que además estarán en conjunción. Nota: esta condición no es absoluta,
Un eclipse puede ocurrir en luna oscura cuando ésta se encuentra a 18.5 grados o menos de uno de los nodos y seguramente ocurrirá si hay menos de 15 grados, mientras que para los eclipses lunares se consideran 12 grados y 9.5 grados respectivamente. Con uno de los nodos lunares, ascendente o descendente, y en oposición al otro nodo lunar. En los eclipses lunares nos encontramos con que el Sol y la Luna están en oposición, luna llena, y a la vez cada uno de ellos en conjunción a uno de los nodos lunares. Esto explica la gran fuerza que tienen los eclipses en términos energéticos y psíquicos, ya que la tensión generada por los aspectos antes mencionados implica una gran energía. Para partir con el análisis de los eclipses, veremos lo que dice William Lilly sobre la relación de la salud mental y física. Cuando la Luna está a 12 grados de donde se encuentra el presente eclipse al tiempo de una enfermedad o cerca de esta o alguna eminente gran conjunción, por lo que debo decirte, estos son todos infortunados. El signo de los eclipses o de una gran conjunción que envuelve a los maléficos o el signo de la octava casa de la revolución anual del mundo, cayendo en cualquiera de los ángulos de la natividad, especialmente en el ascendente, ha probado ser muy peligroso. Corresponde ahora explicar el efecto de los eclipses. En términos personales, se debe observar en la carta natal en qué signos y casas ocurrirá el eclipse y observar primero qué planetas se pueden ver afectados, es decir, aquellos que hagan algún aspecto con el Sol o la Luna, identificando si se trata de aspectos armónicos, nota, trino, sextil, semisextil, o inarmónicos, nota, cuadratura, sesquicuadratura, quincuncio, oposición, siendo, para fines de los eclipses, la conjunción un aspecto en general inarmónico, nota, debido a la tensión generada y la presencia inherente de una oposición, si bien, esto se deberá analizar con cuidado en el estudio de los efectos. En segundo lugar, se debe ver en qué signos y casas afecta el eclipse, permitiendo entender el cómo y dónde se manifestarán sus efectos en nuestra vida. Junto con esto siempre es útil analizar el impacto que tenga sobre partes arábigas, otros puntos importantes como el Ilek, el dispensador, el amo de la natividad o el señor de la natividad, y su cercanía a los ángulos principales de la carta y cúspides de casas. Se debe tener muy claro que la cantidad de energía envuelta en un eclipse es tan elevada que puede ser dañina, esto debido a que aquella que no alcanza a ser procesada por la conciencia se desbordará, alimentando patrones mentales dañinos que inconscientemente generarán eventos desagradables. Debe además tenerse en cuenta que estos efectos no se perciben inmediatamente sino al paso de algunos meses, esto debido a que la naturaleza de los nodos lunares hace que el desarrollo de los eventos sea más lento que el que se esperaría para una combinación Sol-Luna, que usualmente se percibe dentro del mes posterior. Sobre esto nos dice Claudio Ptolomeo: el comienzo del efecto y el período de su intensidad general o fortaleza, se debe inferir de la situación del lugar del eclipse con respecto a los ángulos. Ya que, si el lugar de la elíptica está cerca del horizonte oriental, el efecto comenzará a manifestarse en el curso de los primeros 4 meses después de la fecha del eclipse y su apogeo general o intensidad tomará lugar en o cerca del primer tercio de toda la extensión de su duración. Si el lugar de la elíptica ocurre en o cerca del medio cielo, el efecto comenzará a aparecer en los segundos 4 meses y su intensidad general ocurrirá cerca de la segunda tercera parte, y si el lugar debe caer cerca del horizonte occidental, el efecto comenzará en los terceros 4 meses y tendrá su intensidad general en la última tercera parte de su duración completa. Continuando con la idea, también nos dice más adelante: un eclipse de las luminarias, si están en los ángulos de la natividad de una revolución anual, es nocivo. Por su parte, el autor moderno Alan Leo nos dice: un eclipse, especialmente si es visible, causa una fuerte impresión en el punto del zodíaco en que coincide y esta impresión, al parecer, es retenida por algún tiempo de suerte que puede constituir un punto de alguna importancia en un horóscopo, que será pasado por alto porque las luminarias pueden haberse alejado entre tanto. Los eclipses son desfavorables cuando caen en el lugar del Sol o la Luna y maléficos cuando caen en el ascendente o medio cielo de la carta natal y favorables si están en conjunción o bien aspectados a un planeta benéfico excepto que éste esté mal aspectado en la carta natal. Comprendiendo lo anterior se hace fácil explicar el efecto de los eclipses en la magia. Primero, tenemos una fuerza altamente tensa, que si bien podría dar un gran incremento de poder, puede también sobrepasar la resistencia de la mente del practicante de magia, generando un daño en esta. Para explicar esto metafóricamente,
El funcionamiento de un arco depende de que la cuerda esté tensa, con lo cual ésta podrá impulsar a la flecha. No obstante, si la tensión es demasiada, la cuerda se romperá y al hacerlo descargará su energía sobre el primer objeto que encuentre en su camino, pudiendo así herir al arquero. Por otro lado, se debe considerar que las fuerzas de los nodos lunares son más bien pulsiones inconscientes, por tanto, no pueden ser racionalizadas en su totalidad. Mucha de su energía evadirá la consciencia pasando directamente a alimentar los elementos inconscientes que la persona vincula al acto mágico. Esto puede parecer bueno en primera instancia, no obstante, al ser ignorantes del contenido de nuestro inconsciente, por antonomasia no podemos saber lo que hay en nuestro inconsciente. Estas energías pueden alimentar traumas, obsesiones o miedos que se encuentran reprimidos y por tanto darles una potencia tal que lleguen a manifestarse en nuestra vida como crisis de gran magnitud. Por todo lo anterior, realizar meditaciones o magia durante un eclipse es imprudente, peligroso y potencialmente dañino tanto en términos de la integridad psíquica como física, por efecto psicosomático o por la generación de circunstancias dañinas, de la persona. Conclusiones. Desde la antigüedad los eclipses son temidos, primero por un tema instintivo, luego por la ignorancia sobre sus causas que fue solventada mediante atribuciones míticas a estos, posteriormente a través del estudio de la astrología. Todo esto es convergente, los eclipses son delicados momentos de transición de las energías, de gran potencia sobre la mente. Por causa de esto los practicantes de magia, ocultistas y místicos experimentados son cautos en extremo al vincularse con sus energías, buscando generar un balance profundo en su propia naturaleza para evitar los efectos dañinos de estos. Dicho balance no es producto de una práctica o ritual en sí mismo, sino de una formación de largos años, lo que hace al ritual solo la expresión externa de un conocimiento y habilidad sin los cuales cualquier práctica estaría vacía y se volvería inútil. Con base a todo lo expuesto, si bien no pretendemos ni incitar ni prohibir las prácticas mágicas o místicas durante los eclipses, deseamos dejar patentes las grandes y variadas implicaciones de estos y sus efectos sobre el delicado tejido de la conciencia humana. Agradecimientos. Los autores agradecen a Patricia Huerta Echeverría y a Nick Farrell por su asistencia como editores de este artículo. Este artículo completo se encuentra a disposición del público en formato PDF en la página www.boticariomágico.cl.